¿Qué tal, gente? Por aquí Brandon Santibáñez, ya con un video mucho más avanzado en donde vamos a recolectar toda la información de una entrada que realicé en el primer día, del día uno en la cuenta de fondeo con Take Profit Trader, a donde anteriormente, en mi video anterior, he dicho que actualmente justamente me encuentro pasando esta prueba de fondeo en donde el proceso y la evolución de ello va a ir siendo publicada en los dos canales que tengo, tanto en TikTok como en YouTube. Entonces, entradas buenas, entradas malas y al final que me acompañen justamente en este proceso para ver si pasamos esta cuenta de fondeo, ¿ok? Y así ustedes pueden aprender y alimentarse de contenido de calidad, la realidad que se esconde detrás de este trading y todo ese tipo de cosas. Entonces todo eso ha ido de la mano con videos anteriores en donde también entramos a TikTok y buscamos estos falsos gurús, cómo existe mucho marketing en las publicaciones que en el fondo no te ayudan en nada y existe mucho ruido que en el fondo lo que hace es desviarte la atención de lo que realmente es el trading. Entonces ahí nace mi canal en donde no busco venderte absolutamente nada, busco compartirte mis 8 años de experiencia y poder explicarte y enseñarte en cómo ser un guía que realmente pueda aportarte en este camino tan hermoso que es lo que es el trading. ¿Ok? Entonces, por eso existe la cuenta de fondeo, donde está mi credibilidad y de todo ese tipo de cosas. Bueno, sin ir más allá, vamos a ver la entrada que realicé ese día en la cuenta de fondeo, que básicamente fue esta, en donde yo opero los mercados de futuros, ¿ok? Bueno, ahí estoy analizando lo que sería el orden flow, lo que vi, lo vamos a comentar todo en este video. Una acotación importante. em, No esperes en TikTok, como lo he mencionado en otros videos, en aprender trading en 1 minuto, en 2 minutos, porque a veces sí entiendo que a veces los videos pueden durar de 15, 20, 30, hasta incluso hasta 1 hora, pero en el fondo se trata de eso, o sea, si tú quieres colocar tu dinero, quieres invertir tu dinero, hazlo bien, ¿ok? Porque en 1 minuto en un video de TikTok o en 2 minutos en donde te explican y te dicen, mira, si el gráfico hace esto, que es lo que se ve mucho, que es lo que hace el sensei, si el video hace esto, compra, si el video hace esto, vende, y el video dura 30 segundos, entonces, si quieres realmente aprender de esto, invierte tiempo, ¿ok? Y sobre todo en canales y en contenido que sean de calidad, en donde te muestren cómo es lo que yo estoy haciendo, cómo lo hago, el paso a paso, que sea de contenido, o sea, tienes que quedarte esos 20, esos 30 minutos porque la única manera de poder exponerte qué es lo que hago, cómo lo hago y qué es lo que existe realmente de esto y sobre todo si es gratis, o sea, ¿qué pierdes en esos 20, 30 minutos? ¿Ok? O sea, más pierdes viendo todos los días contenido que realmente pasa tiempo y no aprendes, ¿ok? Entonces, eh, no puedo enseñarte tampoco en 1 minuto lo que realmente es el trading, ¿ok? Bueno, entonces vemos que la entrada en el fondo los vendedores tomaron el control, ¿ok? Que es para los que no han visto el video. Y, y en el fondo es en el primer día de la cuenta de fondeo, que fue el primer día donde hice la entrada, salí con $98. ¿Por qué con $98? No porque vaya un 1 a 9, un 1 a 10, un 1 a 20, no, no, no. Es porque en la cuenta de fondeo eso es lo que busco. Básicamente un 1 a 2, ¿ok? Arriesgo Arriesgo $40 para ganar 80. Ese día hice 98 porque hice dos entradas. Una que fue de $10 y la otra que fue justamente de $80. De la otra fuera de $10 porque salí antes, cerré la operación antes debido a que el movimiento ya después no estaba siendo acompañado, pero ya después vemos como en la segunda entrada el movimiento fue completamente a nuestro favor. Ok, entonces ese sería el video. Ahora vamos a analizar parte por parte qué es lo que tenemos, que serían los gráficos que tengo acá.
Em, acá a mi izquierda lo que tengo es, estoy aprendiendo un poco a usar esto. Ya, a mi izquierda tenemos lo que sería el gráfico de 15 minutos, que sería como mi parte macro, y también utilizo gráficos de 30 minutos. O sea, mi macro sería gráficos de 30 minutos y 15 minutos, pero en su mayoría a veces me manejo más en 15 minutos porque entre el 30 y 15 minutos muestran casi lo mismo. ¿Ok? Y luego ya mi entrada básicamente subo al tiro lo que sería, bajo al tiro lo que sería 5 minutos o a un minuto. ¿Ok? Eso ya sería según la volatilidad del mercado, en donde ya coloco la entrada 5 minutos o a un minuto. ¿Ok? En mi izquierda, voy a agrandar este gráfico. En mi izquierda lo que tengo es indicadores. Se ve muchísimos indicadores y quiero romper un mito y voy a intentar hablar un poco más rápido para no atrasar o hacer tan largo el video con estas partes. Existe un mito en donde lo he mencionado en otros videos, en que entre más indicadores, menos profesional, más ruido y un sinfín de cosas. Y eso realmente es un mito porque es depende y es la calidad de los indicadores que tú utilizas. O sea, si y dónde estás operando también, porque por ejemplo los indicadores en futuros funcionan mucho mejor que en los CFD. ¿Por qué? Porque tienes información más transparente, tienes el volumen, tienes otros indicadores que realmente sí son un aporte, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué tengo? Tengo el WSWAP o el famoso indicador SWAP, que son, a ver si lo puedo subir, que son estas líneas que están acá, ¿ok? Donde la línea media del swap es esta de acá. Voy a ver si le cambio de color. Esta, que es esta es la línea media del swap. Eh, Estas serían las líneas ya extremas. ¿Qué es lo que hace el swap para la gente que no sepa y se pierde lo que es la calidad de este indicador? El swap lo que te dice a ti, porque se ocupa por sesión. El swap se mide por sesión. Lo que se mide día jueves es un swap, lo que se mide el día miércoles, otro swap. Y esa es la manera correcta de utilizarla. ¿Ok? Lo que hace el swap es medir y decirte el valor justo del precio, donde se considera que el precio tiene un valor justo. La línea del medio, en este caso, que sería el azul, o valga la redundancia, en este caso, que sería la línea roja, y que después cuando el precio está por sobre el swap, la línea se cambia a verde. ¿Ok? Y cuando el precio baja en hacia la parte inferior del swap, se vuelve roja, ¿ok? Pero en el fondo esta es la línea que recorre el swap. Siempre que el precio estuvo cercano a este punto de acá, el precio estaba en un valor justo, ¿ok? Un valor razonable. Y cuando el precio estaba en estas zonas de acá arriba o estas zonas de acá abajo, ya el swap estaba en zonas de desequilibrio, en donde el precio o estaba extremadamente caro o extremadamente barato. ¿Ok? Eso es como bueno el concepto muy rápido y muy resumido en lo que se hace el swap. Entonces el swap actúa de diferentes maneras. La zona media del swap, donde el precio suele estar barato, lo vamos a hacer azul mejor. Ahí sí. Cuando está en la zona media, el precio bien está barato y cuando el precio está en las zonas muy extremas, como acá, como acá, como acá, el precio suele actuar como un imán, la zona media, ¿cierto? Entonces el precio lo que hace es regresar y llega a zonas cercanas del swap y marca un nuevo mínimo. El precio regresa a un retroceso, zonas cercanas al swap, marca un mínimo más bajo y así sucesivamente hasta que el precio al final cruza, ¿ok? Actúa como un imán y eso es súper importante e interesante del swap. La otra manera de utilizar el swap es que todo lo que está por debajo del swap, ¿ok? Que sería toda esta zona de acá, significa que los vendedores tienen el control. Los vendedores están presionando, ¿ok? Y todo lo que está por sobre el swap, o sea, todo esto lo que sería acá, es que los compradores tienen el control, ¿ok? Entonces, esto a simple vista a 15 minutos se puede ver muy poco en el tiempo en el que el swap está acá arriba, que el control lo tuvieron los compradores y acá sucesivamente. Pero fíjense acá cómo el swap permanece mucho tiempo, ¿ok? En 15 minutos. Entonces, si tú bajas a una temporalidad de 5 minutos o un minuto, pudieron haber sido perfectamente entradas que tú hubieras tomado porque con mayor confianza, porque en ese momento, en esa instancia, los compradores tenían el control en lo que sería el precio, ¿ok? Perfecto. El swap funciona en todas las temporalidades y
y en todas las temporalidades te muestra el mismo swap. No es como otros indicadores que va variando según la temporada. No, el swap te muestra lo mismo en todos los indicadores. ¿Ok? En la zona de acá abajo tengo lo que sería el estocástico. Para los que no conocen, el estocástico tiene zonas interesantes como esta zona de acá, que serían los niveles del 80, y luego tiene la zona de acá abajo, que serían los niveles de, creo que 20, si estoy mal, o 30 parece, en donde sería arriba, zonas de, toda esta zona de acá sería todo lo que sería la sobrecompra, lo voy a bajar, mejor marcar con amarillo, sería la zona de sobrecompra, y todo lo que está debajo de este punto de acá, sería todo lo que es zona de sobreventa. Entonces, básicamente, eh, cuando el precio está en zonas de sobrecompra, el precio tiende a regresar, porque el precio ya está, llega a un clímax en las compras, en donde ya los compradores abandonan posiciones o simplemente el precio ya está muy caro, entonces debería de retornar y regresar, ¿ok? Y pasa lo mismo que abajo, cuando está en zonas de sobreventa, el precio debería de retroceder y buscar niveles más inferiores porque el precio ya o está muy sobrevendido, entonces está muy barato, entonces es momento de comprar, ¿ok? Fíjense que funciona muy bien el estocástico. Es muy parecido al RSI, pero el RSI mide más la fuerza relativa. ¿Ok? Entonces fíjense que en este punto acá el precio en el estocástico estuvo bien sobrevendido. Al final tiene este fuerte movimiento al alza. Fíjense cómo acá también el precio estuvo sobrevendido, que sería en este punto de acá. El precio al final después tuvo este movimiento hacia el alza. Y acá en toda esta instancia el precio estuvo bien sobrevendido, que sería todo este punto de acá. Y el precio al final después tiene este retroceso. Entonces al final te termina dando esta estructura de máximo y mínimo inferiores, ¿ok? Pero como todo se complementa, ¿ok? No puedes tomar decisiones en base solamente al estocástico. Y por acá abajo tenemos lo que sería el MACD en toda esta estructura de acá, donde el MACD a nosotros nos permite valorizar con qué tanta fuerza va esta tendencia. ¿Ok? Eso es lo que entonces tengo rápidamente en 15 minutos y vamos a ver cómo se fusiona todo esto. Entonces, la entrada, precisamente, la entrada yo la tomé en esta estructura de acá, ¿ya? Fuertemente ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo vi en un inicio de sesión? Porque en la sesión parte desde acá, desde ahí donde parte el swap, ¿ok? Que estaríamos hablando en terreno ya de 9 de la mañana, 9 y media, y la entrada la tomé casi a las 10:15. Entonces, lo primero que yo destaco, y es importante tomar a veces las operaciones según el criterio del swap, porque pasa mucho que si el precio está por debajo de la zona media del swap, es porque los vendedores suelen tener el control total de esta sesión. Y si tú te fijas, a, a largo plazo, o lo que sería toda esta sesión, que duró hasta acá, fíjate que los que realmente tuvieron la sesión ganadora fueron los vendedores. Luego se abre una nueva sesión y parten acá los compradores con esta ganancia, pero después al final rotundamente la venta la tienen los vendedores y el precio continúa. ¿Ok? Entonces es bueno tenerlo en cuenta en realidad. ¿Ok? Entonces, bueno, yo parto desde este punto entendiendo que en un principio los vendedores tenían tenía la sesión ganada, tenemos cierta volatilidad en el mercado y vemos cómo el precio acá hace una leve consolidación sin poder superar estos niveles del swap y cómo rebota en esta zona y al final, después de esta consolidación, el precio termina rompiendo hacia acá, hacia la baja, ¿ok? Buscando zonas inferiores o zonas extremas del swap. Entonces, ¿hasta dónde podríamos nosotros contemplar esta caída del precio? Bueno, y acá es donde se resalta en primera instancia, las zonas extremas del swap sería todo lo que sería acá y fíjense cómo tenemos rechazo en ambas zonas con el estocástico sobre compras. Entonces, en esta tendencia que se dio después de esta zona acumulativa, o sea, de esta zona de consolidación distributiva, deberíamos de esperar justamente y considerar esta zona del swap como una zona de soporte, porque también está ya en las zonas que serían la zona extrema, ¿ok? Además, el RSI nos marcaba ya también zonas de sobreventa, entonces ese era nuestro
target máximo. Eso sería nuestro take profit máximo. De ahí nosotros no deberíamos de cruzar más. ¿Ok? Eso tiene que ser suficiente. Entonces, cuando el precio estaba en esta zona de consolidación distributiva, el precio cruza esta zona del swap, ¿ok? Cruza esta zona del swap, donde los vendedores vuelven a tener el control, ¿cierto? Como la tenían en el inicio de la sesión, vuelven a tomar este control, entonces ya era momento de buscar opciones de venta, ¿ok? Em, Además, vemos como el MACD en esta zona de acá, sí, de hecho yo marco este, a ver si lo puedo hacer lo más recto posible, sí, perfecto. En esta zona del MACD vemos como la línea señal, que sería esta, la roja, la línea señal se cruza marcando ya una presión y una asistencia con mayor fuerza a este movimiento bajista, en donde también vemos como el histograma comienza con bastante aumento, o sea, ok, va, no, el histograma va creciente, ok, lo cual eso es positivo y va acompañando este movimiento bajista, ok. Donde yo tomé la entrada fue en este punto de acá, estaba ya en zonas de sobreventa el estocástico, lo cual igual podría considerarse un poco arriesgado, pero lo que justamente yo me fijé del estocástico es como mi línea señal, que sería el azul, rebota en esa zona, rebota en esa zona, ¿ok? Ahí está, ahí sí. Uf, ahí está. Rebota en esa zona. Actúa como, ah, me bugué. Ahí está. Actúa como simplemente como un retroceso y al final termina rebotando. Entonces al final me da chance todavía de poder quizás tomar una posición aunque sea un poquito más corta, pero también lo que, como yo les mencionaba, lo que tenía considerado es que todavía le faltaba llegar al swap todavía le faltaba llegar a lo que era la zona extrema del swap, teníamos esta zona de soporte acá abajo, entonces todavía teníamos como recorrido y los compradores también venían recién tomando el control nuevamente en este nuevo cruce, ¿ok? Entonces había como confianza de tomar esta posición a pesar de que ya aquí estábamos en zonas de sobreventa, ¿ok? Em, bueno, además en 15 minutos lo que tengo sería las EMAs. Ok, yo ocupo mucho las EMAs también en 15 minutos para las tendencias sobre todo. Yo ocupo la EMA de 80, o sea, disculpen, la EMA de 8, la EMA de 20, la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Ok, Em, principalmente igual busco que el precio esté, si es tendencia bajista hacia la baja, que la EMA estén por sobre de ese precio, que es lo que se da en este caso. Voy a achicar un poco acá lo que sería el estocástico con el MACD. Busco que el precio esté por debajo y en este caso estaba por debajo de la EMA de 8, estaba por debajo de la EMA de 30 y 50. Ok, entonces había un movimiento bastante positivo. Por el otro lado acá tenía la EMA de 100 y la EMA de 200. Ok, entonces fíjense cómo el precio también acá respeta muchísimo la EMA de 100. Ok, fíjense cómo viene la EMA acá, actúa bastante bien y acá simplemente cruza la EMA de 100 con bastante fuerza y por acá tenemos la EMA de 200. Entonces, fíjense que las EMA funcionan súper bien siempre y cuando realmente se sepan usar. Ok, perfecto. Entonces teníamos un escenario que era coherente operar hacia la baja. Luego de eso, entonces correspondía bajar a la temporalidad de 1 minuto, en donde acá tenemos otro escenario y tenemos otras herramientas también en donde acá ya se detalla un poco más dónde tomé la entrada. En primera instancia, lo que tenemos acá a la izquierda nuevamente es lo que se conoce como el volumen profile. Y ahí esto también es un indicador ya de nivel profesional en donde lo que hace es medir en el lugar exacto donde hubieron mayores contratos negociados, donde estuvo el mayor volumen negociado. Entonces, él lo marca con esta franja amarilla, que sería toda esta zona de acá, que sería, lo voy a marcar solamente, toda esta franja amarilla es en esa zona en donde el precio fue mayormente negociado. Pero no se busca ser perfecto en que en ese punto fue el mayor negociado, porque en el fondo si nos fijamos también hubo harto volumen acá, hubo harto volumen acá y hubo harto volumen un poco más arriba y entre otro volumen un poco más acá abajo. Entonces lo correcto sería tener una zona
como toda esta estructura, marcarlo así, ¿cierto? Darle un poquito más de margen, donde toda esa zona es importante porque se negociaron los mayores contratos. Además, para la gente que no lo sepa, em, el volumen profile en esa zona respectiva es importante porque también actúa como un imán y como soporte y resistencia, ¿ok? Entonces, si el precio cruza esta zona, si el precio cruza entonces esta zona donde, ¿qué es lo que hace? Lo cruza, perfecto. Entonces tenemos como que, ok, para que hayan podido cruzar esa zona es porque realmente el movimiento tiene fuerza. Entonces el precio hace un mínimo, hace un máximo, hace un mínimo, sigue, y acá fíjense cómo el precio en esa zona actúa como una resistencia, donde el precio intenta llegar a niveles superiores, volver a cruzar esa zona del POC, que se llama, así se conoce como POC, hace un mínimo más bajo, entonces ya teníamos marcando zona. Entonces al final, claramente este retroceso debería de de los vendedores, deberían de seguir apareciendo los vendedores en esa zona para que el precio cayera, porque ¿qué es lo que pasa? Como es en su mayoría un punto importante, ya sea para los compradores y los vendedores, esa zona una vez que se cruza se intenta proteger con la mayor fuerza posible. Entonces, esto es lo que realmente se conoce como en el smart money liquidez, pero acá tú lo estás viendo ya con fundamentos, ¿ok? Porque lo estás viendo con la cantidad de volumen operada. No es lo mismo que simplemente ir a TradingView y yo veo las velitas y simplemente digo, ah, mira, ¿sabes qué? Pero es que yo en esta estructura de acá tengo un orden block. Y sí, claro, si te das cuenta, se da el orden block, ¿cierto? Además, si yo acerco el gráfico, si tú te fijas, tenemos un FVG también, que sería toda esta zona de acá. Ay, perdón, lo voy a marcar así. Tenemos, claro, sí, toda esta zona sería una zona de FVG, ¿cierto? Si lo miramos solamente con las velas, pero lo que realmente, si tú no tienes un respaldo, lo que es, oye, qué cantidad de contratos operaron, si realmente están ganando los vendedores, están ganando los compradores, no puedes llegar y decir que esa es una zona de orden block y que se va a respetar y yo desde ahí coloco mi entrada de venta, ¿no? Entonces a mí lo que realmente respalda y realmente me da confianza de que ese es un FVG válido o un orden block válido es mi volumen profile porque el hecho en que se operen en ese punto, en esa zona, mu- eh, más contratos en toda la sesión es porque esa zona es importante. Y eso es tal y cual como se demuestra en este punto y en este punto una vez que el precio lo cruza. ¿Ok? Cuando va a rechazar, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos orden límite. Entonces tenemos liquidez. ¿Ok? Perfecto. ¿Se entiende el concepto? Entonces realmente tenemos liquidez en esa zona. Y es como el precio realmente lo demuestra, simplemente entonces cayendo. Siempre como lo demuestra el precio cayendo y cayendo otra vez con bastante fuerza y como rechazan ese punto. ¿Ok? Entonces, además, por otro lado, tenemos lo que sería la EMA de 8, que sería la roja que está acá, que nos sirve para tomar las operaciones rally que se conocen. Em, Luego tenemos la EMA de 20, que fíjense cómo la EMA de 20 acá funciona perfecto, acá la EMA también funciona perfecto, va a buscar zona y sobre todo esto mezclarlo con FVG, mezclarlo con Orden Block, además tú le sumas el POC del volumen profile y además le sumas la EMA, créeme que ya tienes una estrategia fuerte, una estrategia sólida. Y por el otro lado tenemos la EMA de 50 periodos también, en donde actúa, fíjense cómo también llega a la EMA de 50 euros y el precio retrocede. Entonces, si yo voy a meter FVG, y esto no es mi estrategia, pero si yo voy a meter FVG en esta zona porque es lo que veo, voy a meter también un orden bloque en esta zona, perfecto, yo lo voy a fusionar con el volumen profile, ¿cierto? Y lo sumo con el retroceso a la EMAS, créeme que tú ya tienes una estrategia más sólida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto te da la capacidad de no buscar orden block o FVG donde no hay, donde no existe. ¿Ok? Donde al final el precio al final te termina rompiendo ese orden block, ese VG y te termina tocando el stop loss. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo hubiera tomado una entrada de FVG acá, ¿cierto?
claramente mi stop loss sería como toda esta zona, sin ir más arriba, ¿cierto? Y acá sería como mi entrada y todo esto sería mi, mi TP, ¿cierto? Que llegaríamos hasta acá, hasta ahí sería mi TP. Y todo esto de acá sería mi stop loss hasta acá. Pero claramente esta, esta EMA no hubiera sacado, no hubiera saltado el stop loss, esta flecha, esta mecha, disculpen, de esta vela roja. No hubiera sacado. O sea, no hubiera sacado ese. Entonces, ahí para mí nace el famoso orden flow, que es lo que te voy a mostrar después de analizar este gráfico de un minuto. Después saltamos a orden flow. Entonces, ¿qué es lo que te termina ya dando la señal definitiva? ¿Ok? Perfecto. Entonces, em, bueno, claramente ya el precio venía mostrando señales de que el contexto venía completamente acompañado. Además, si tú te fijas, el estocástico que tenemos acá abajo también venía acompañado con buenos movimientos, como acá llega a zonas de sobrecompra, sobrecompra, entonces el precio simplemente cae, también eso es bastante positivo. Luego fíjate cuando el precio está acá en zonas de sobreventa, sobreventa, el precio al final lo que hace es subir, sobreventa, ¿qué sería acá sobreventa? El precio tiene un rechazo, ok, entonces todo eso es positivo. Entonces, cuando yo ya veo esta determinación y cómo el precio respeta este POC acá, del volumen profile, y veo como ya el precio igual está respetando lo que sería la EMAS, que lo está ocupando como resistencia, yo automáticamente entonces lo que hago es ir a esperar mi próximo máximo. Entonces el precio lo que hace es hacer el próximo mínimo en donde claramente está en zonas de sobreventa y el precio espero su retroceso. Espero que llegue ya sea a la EMA de 20 periodos o a la EMA de 50 periodos para ya tomar eh, esta entrada. Pero además también tengo en consideración lo que sería el estocástico, que también me marca en zonas de sobrecompra diciéndome que el precio ya está listo. Pero el precio puede estar listo en zonas de sobrecompra, pero no significa que el precio quiera retroceder de manera inmediata para luego caer, porque puede mantenerse en zonas de sobrecompra, ¿ok? Pero ya nos está dando un aviso, ¿ok? Lo que tengo acá abajo ahora es un indicador de calidad, el delta acumulativo, que solamente se ve en los mercados de futuros porque es donde este indicador funciona en base a cuántos compradores están comprando y cuántos vendedores están vendiendo. ¿Ok? Funciona en eso. O sea, literalmente te dice cuántos vendedores están entrando y cuántos compradores están entrando. Entonces, una de las cosas que llama mucho la atención es que fíjense que el precio acá hace un máximo, ¿cierto? Que sería este máximo que está acá. Y acá hace un mínimo, que sería este mínimo que está acá. Hasta ahí todo bien. Pero cuando el precio va a ser este máximo, que si tú te das cuenta, el precio lo que hace es como romper acá abajo esta estructura, ¿cierto? Siendo un máximo más grande que el anterior, pero acá arriba, en el precio, no te demuestra eso, ¿cierto? Este máximo sigue siendo más bajo que el que está acá. ¿Ok? ¿Qué significa eso en el caso del delta acumulativo? Lo que nos está diciendo es que si bien en toda esta subida entraron muchos compradores agresivos, muchos empezaron a comprar de manera agresiva, mucho, mucho, mucho de manera agresiva, pero el precio no lo lograron llevar, no lo lograron llevar más alto que el máximo que estaba acá. ¿Ok? No lo llevaron más alto que estaba acá. Entonces eso significa que en este punto de acá, en zonas de sobrecompra, y sobre todo acá en el tema de la EMA, pasó que los vendedores, los compradores, aparecieron muchos compradores agresivos en este punto de acá, muchos compradores agresivos, pero todos esos compradores fueron absorbidos en este punto de acá. Es decir, que en toda esta zona de el POC, en toda esta zona del POC que estuvo acá, ¿ok? ¿Qué es lo que habían? Habían órdenes límites. Había un muro de órdenes acá esperando por ellos. Y si tú te fijas, el POC, si bien está acá,
Pero lo que yo te decía, que fíjate que acá también hubo un volumen muy grande de contratos negociados, ¿ok? Y que perfectamente esto puede ser justamente un fuerte muro de órdenes limitadas en toda esta zona de acá. Entonces, claro, aparecen en efecto muchos compradores agresivos entrando y entraron y entraron y entraron, marcando un máximo más grande que el anterior en el delta, pero en el precio no se refleja lo mismo, por lo cual todos esos compradores fueron absorbidos por orden límite. ¿Ok? Eso es lo interesante del trading de futuro, que te muestra la realidad que hay por detrás. Entonces, ya teniendo todo este panorama, lo único que faltaba era observar lo que estaba pasando en el orden flow y cuándo realmente tenía que ya meter este gatillo. ¿Ok? Cuándo y dónde estaban siendo absorbidos. Entonces, para eso, lo que nosotros hacemos es, lo que nosotros hacemos es ir a lo que sería el orden flow acá. Perfecto. Fíjense que acá yo igual ya tengo lo que sería la EMA. Entonces, todo esto sería este retroceso y la EMA se siguen respetando. La EMA de 50 es lo mismo. Fíjense que al final va marcando. Entonces, en la de 5 minutos anterior, nosotros teníamos marcado esta zona de acá, ¿cierto? Esta zona que está en círculo, que es donde estábamos viendo este máximo para que no nos perdamos, ¿ok? Zona muy cercana a la zona del POC, en donde habíamos mencionado que ya todas estas entradas son que fueron absorbidos, entonces ya esto lo logramos ver acá, con más detalle, en donde también es a un minuto y nosotros podemos observar con detalle lo que realmente ocurre. Entonces, ¿en qué momento fueron absorbidos? Quizás puede ser un poco complicado el contenido para los que no están introduciéndose en este tema del orden flow, pero nos permite observar que en este punto de acá son todos los vendedores agresivos. Es decir, a ver, esto es una vela, ¿ok? Esto es otra vela y esto es otra vela. Ok. Fíjate cómo acá tienes la vela verde en donde su mecha es todo este recorrido de acá abajo y llega hasta acá y tiene toda esta mecha de acá arriba que recorre hasta acá. Y así sucesivamente. Acá tienes el cuerpo de la vela y tienes toda esta mecha que el precio deja acá arriba. Y acá básicamente no tiene mecha hacia abajo. Este es la otra vela roja y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en este punto de esta zona acá de la izquierda tenemos todos los vendedores agresivos y en este punto de acá tenemos todos los compradores agresivos. ¿Ok? Entonces, cuando ya se acercaba nuestro precio y estábamos observando todo esto en 5 minutos, lo que faltaba era observar justamente esta zona que venía llegando acá a la EMA de 50 periodos, ¿cierto? Que se estaba acercando a esta zona del POC. Y en esta zona del POC, eh, bueno, tenemos acá abajo que serían las estadísticas, que serían lo que es el delta acumulativo, indicadores que podría hacer más largo el video para poder explicarte, pero toda esta información es muy relevante para la entrada también, ¿ok? En un principio, cuesta tomar el ritmo, pero después esto es con la práctica, después tú ya observas y te das cuenta de lo que va sucediendo. Entonces, lo que interesa es que tenemos acá lo que sería el delta acumulativo, ¿ok? Y el delta acumulativo sería toda esta franja de acá que es roja, ¿ok? En donde básicamente nos dice que el delta acumulativo, a pesar de que tuvimos una tendencia o un retroceso alcista, que sería en el caso de esta estructura de acá, ¿cierto? Que es lo que estábamos viendo y en donde acá teníamos todo este retroceso de acá, donde yo tenía marcada esta zona acá, todo este retroceso de acá, lo que nos dice en que en todo este momento el delta, ahí sí, el delta se mantuvo negativo. Se mantuvo negativo
y se mantuvo constante. Si ustedes se fijan en toda esta subida de acá, el delta se mantuvo en los 3200, 2009, 2009, 2009, 2008, 2000. Entonces, los compradores, a pesar de tener este retroceso, de tratar de llevar el precio hacia arriba, no lograban em, ser más que los vendedores. ¿Ok? Además, tenemos lo que sería el delta bar, que lo que nos dice el delta bar es que en esta vela de acá, los compradores fueron más, los compradores agresivos fueron más, fueron 131 veces más que los vendedores. ¿Ok? En esta vela de acá, los vendedores fueron más 68 veces que los compradores. ¿Ok? Y así sucesivamente a lo largo que este precio iba subiendo, nosotros nos damos cuenta que los compradores fueron más un 4 veces, fueron 4 veces superiores que los vendedores, 51, 9, y acá hubo un movimiento interesante en donde los compradores fueron 238 más compradores agresivos que los vendedores, pero también venía de un retroceso de acá de que los vendedores fueron 115 veces más. Entonces, en el fondo, en resumidas cuentas, no había una real presión compradora en este retroceso como para decir que el precio iba a romper al alza, ¿cierto? O sea, todo iba indicando que ese POC o que los compradores ya no tenían tanta fuerza, ¿ok? No tenían tanta fuerza, que, que el POC, bueno, que los compradores iban desapareciendo, ¿cierto? Estaban siendo absorbidos, en el fondo querían meter presión, pero estaban siendo absorbidos y, y, y no había muchas variaciones en quién iba ganando y quién iba perdiendo, ¿ok? Pero sí lo que nos dejaba y lo que nos gustaba, o me gustaba en ese entonces, ahí sí, era que el delta acumulativo en todo momento los vendedores supieron mantener esa presión, ¿ok? No bajaba, porque cuando los compradores comienzan a tener a recuperar esta fuerza o esta presión, este número vuelve a ser positivo o se empieza a alejar de ser negativo. O sea, empieza a bajar de los 2000 o 3000, empieza a bajar a los 1500, después baja a los 1000, después baja a los 500 hasta que se torna positivo. ¿Ok? Entonces, ya lo que dispara el gatillo, teniendo todo este escenario, lo que dispara realmente el gatillo fueron estas últimas dos velas cercanas al retroceso de la EMA y eran como esta vela verde de acá y esta vela verde de acá. Fíjense que Fíjense en la fila, en la fila derecha en ambas. ¿Qué es lo que se logra ver? Se logra ver que acá los compradores ingresaron con 243 contratos, en la zona ingresaron con 113 contratos y 103 contratos, mientras que los vendedores quedaron acá en cero, en uno y en 105. Entonces había una diferencia muy grande. Y fíjate cómo acá los compradores ingresaron con 494 contratos, 66 y 81 a diferencia de los vendedores. Pero a pesar de que ellos ingresaron con una gran cantidad de contratos y fueron muy agresivos, el precio no subió. ¿Ok? El precio no subió. Entonces, en esta zona había liquidez, había órdenes limitadas esperando por ellos. ¿Ok? Entonces, estos compradores inyectaron contrato, inyectaron volumen, pero todo eso fue absorbido. Acá había muchos vendedores esperando en esta zona en donde absorbieron todas estas entradas y en donde inmediatamente la siguiente vela es una roja, ¿ok? En donde tenemos 181 contratos, tenemos un imbalance de 43, ¿ok? Tenemos incluso hasta imbalance de 43 y fíjate cómo acá la siguiente vela roja, que es la que viene, en donde los vendedores se hacen notar ya con 111 contratos como imbalance, ¿ok? Y de hecho en realidad mi entrada fue que yo la tomé, si no estoy mal, como en este punto de acá. Ahí fue donde yo abrí la entrada. ¿Ok? Entonces, ese ya era mi señal suficiente.
Ok, ya lo había visto todo, ya lo tenía todo. Entonces ya no había que esperar nada más donde yo hice esta entrada. Entonces, mi target, como yo les decía, mi target estaba en este punto de acá. Ok, en este punto de acá. Ahí estaba mi target. Ok, ¿por qué? Porque este target también, voy a limpiar acá, sí. Voy a marcarlo mejor con esto para que se pueda ver el otro gráfico. Entonces, mi target estaba hasta acá. Ese era mi objetivo. Yo a veces igual soy un poquito más conservador y a veces lo pongo un poco más arriba, no hay problema, ya era bastante la distancia. Entonces, ahí estaba mi target y, a ver, yo no solamente espero a que el precio caiga y esperar a que llegue al TP, ¿ok? No esperar y esperar a que llegue al TP así como que mágicamente que llegue al TP y que ojalá que con Diosito el precio baje y llegue al TP. No, yo a medida que el precio se va desenvolviendo en esta caída, yo voy observando justamente este orden flow y voy viendo cómo se va desempeñando. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos observar cómo los vendedores siguen entrando con bastante fuerza y siguen siendo superiores en contrato. Además, en el Delta Bar, que es lo que yo les decía, que el Delta Bar nos muestra cómo desde esta vela, de la primera vela roja, y en donde yo entré acá en mi segunda vela roja, los vendedores comenzaron a ser superiormente 111, 102, disculpa, 87, 207. eh, el delta acumulativo, fíjense cómo se mantenía en 2230, 200, 2214, 2500, 2700, de hecho iba en aumento, 2900, y el delta por vale iba en los vendedores siendo superiores en 123 mil veces, 123 más que ellos, 240, 531. Entonces al final había una constancia, había un apoyo de ese movimiento, ¿ok? En el momento en que, que estas estadísticas cambian y empiezan a perder fuerza, yo lo que hago es considerar quizás cerrar la posición. Pero si yo veo que me acompaña lo que sería el delta y me acompaña lo que sería el delta acumulativo, entonces yo mantengo mi posición en esta caída y lo sigo manteniendo. Entonces yo no espero mágicamente a que el precio, por Diosito o por arte de magia, llegue sí o sí. Entonces ahí nace algo que les pasa a muchos traders. Hay algo que les pasa a muchos traders, es que hacen justamente eso. Generan este movimiento no sé si lo tengo por acá, generan este movimiento de que un 1 a 10 y esperan a que el precio simplemente, ojalá el precio recorra y se quedan esperando ahí, esperando y el precio oscila por mucho tiempo, porque el precio pierde movimiento, pierde fuerza. Y una de las maneras que tú puedes ver cómo pierde fuerza es viendo justamente esta estadística de quién está entrando, cuántos los compradores y los vendedores están siendo más, están siendo menos, ¿cierto? Entonces si yo veo una continuidad de vendedores que mantienen y son estables en este movimiento hacia la baja, yo me mantengo hasta llegar hasta mi TP o hasta el mínimo, ¿cierto? Pero yo ya tengo un fundamento para mantenerme hasta ese punto. Y tengo un fundamento si es que yo cierro la operación por acá arriba y antes de mi TP, porque las estadísticas están cambiando, entonces no es por arte de magia, ¿ok? Entonces hay fundamentos por detrás, matemática por detrás, ¿ok? Entonces, básicamente, la entrada se termina sacando, que creo que fue por acá, no sé cómo haya colocado adelante, ahí está, y ahora no sé cómo alejarlo, no sé qué hice, creo que fue W. Ah, ya, creo que esto era, ahí está. Ok, entonces ahí está, básicamente las entradas que realicé, un gráfico ya más de un minuto, el gráfico de un minuto pero sin el orden flow. Entonces tú te fijas que yo la primera entrada que tomé fue en este punto de acá, acompañando este movimiento, ¿cierto? Lo cual este movimiento yo lo mantuve por bastante tiempo y lo terminé cerrando en esta zona de acá, ¿ok?
¿Por qué? Porque justamente, pero fíjate y entiende el contexto que yo mientras estaba viendo las estadísticas en esta zona de acá, no sé si podré colocarlo igual, ahí está. Fíjate como cuando yo estaba viendo, porque esta fue la primera entrada donde al final saqué los $10, yo entré en esta zona de acá y terminé sacando la entrada de acá. ¿Por qué? Porque yo ya estaba viendo que el precio no era constante, no había fuerza. E incluso, fíjate que yo me aguanté todo lo que sería, voy a acercar el gráfico, me aguanté toda esta posición, es decir, yo entré acá, uy, ahí sí, entré acá, en esta vela, y el precio yo lo saqué acá. Entonces yo incluso aguanté este retroceso, ¿cierto? Y el precio tiende a bajar. Pero aún así, yo la entrada la saqué, fíjate, en esta fuerte vela roja. En esta fuerte vela roja. La mayoría de los traders ven esta vela roja y a lo mejor hubieran dicho, oh, ¿sabéis que el precio entonces va a seguir cayendo y yo mantengo mi entrada? Pero la estadística y el delta, eh, ¿qué es lo que nos venía mostrando? Nos venía mostrando que los compradores estaban siendo superiores por 299, ¿cierto? Acá a pesar de tener una fuerte vela roja, solamente habían 82 compradores, ya empezaron a ver menos y fíjate cómo al final se termina dando este retroceso. Entonces era un movimiento que no estaba siendo acompañado, además de ver también lo que estaba sucediendo acá en el orden flow, ¿ok? Entonces fue un caso muy distinto, en este caso acá de la entrada que tomé, que la entrada se ejecutó como te había dicho en este punto de la vela y el precio se termina sacando, fíjate, e incluso lo saqué un poco más abajo. Entonces terminé cerrando en esta estructura de acá. Ahí está la, la flechita que te indica dónde sacaste la posición. ¿Ok? Entonces, y date cuenta que cuando cierro esta posición, que fue en este punto de acá, el precio ya simplemente retrocede y se queda básicamente oscilando en esta estructura de acá, y el precio al final termina perdiendo esta consistencia y entrando en un pequeño rango, ¿ok? Entonces ya era suficiente y ya con eso me bastó para hacer lo que tenía que hacer en el día. Ya no necesitaba más. Después de si el precio terminó creo que cayendo, no, todo lo contrario, terminó cayendo un poco más y al final terminó teniendo un repunte. Entonces, pero todo eso tú lo puedes ir viendo y evaluando según cómo el precio se va desenvolviendo, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que sería la entrada que tomé. Este sería lo que el análisis del video duró 47 segundos, o sea, 47 minutos, pero es necesario para poder enseñarte todo lo que tienes que aprender para que entiendas de manera profesional cómo realmente se toman las entradas, cómo se gestionan las entradas, ¿ok? Em, que no nos basamos solamente por un indicador, sino que observamos el precio y en el fondo el orden flow es estructura de precio. El orden flow en el fondo es la acción del precio, porque todas estas compras y ventas agresivas que tú ves acá en el gráfico es lo que sucedió, es lo que ya está hecho, es lo que se está comprando y lo que ya se vendió. Entonces es acción del precio, porque en el fondo esto es lo que hace que el precio se mueva, ¿ok? Solo que acá le hacemos zoom a la vela y observamos por dentro quién es que está ganando y quién está perdiendo, ¿ok? Entonces, viendo todos estos panoramas contribuyen a tomar una buena entrada, una buena gestión de riesgo. Entonces, esa es la idea. Entonces, no simplemente miramos una velita, no simplemente miramos una velita, por ejemplo, que está acá y hoy yo acá veo entonces yo acá veo mi orden block, ¿cierto? Perfecto, y tomo esta entrada, sino que hay eh, conceptos necesarios para entender que, que de manera efectiva esa zona tiene harta liquidez. Entonces, como te decía, tenemos lo que sería el POC, que esa zona fue muy negociada, y entre otras cosas más, como el orden flow cuando ingresamos acá.
¿ok? Vimos como en el fondo, nosotros vimos como en el fondo acá el gatillo exacto estaba claramente en estas zonas de acá, que en estas velas vemos como realmente fueron absorbidos los compradores. Entonces ya nuestra entrada estaba o en esta vela o estaba ya en estas velas de acá, pero ya teníamos todo el juego a nuestro favor, ¿ok? Entonces eso era lo que realmente nos confirmaba. Así que dale like si te gusta este contenido para seguir subiendo más el repaso de las entradas. Si nuevamente hay dudas con los conceptos o algún tipo de contenido que te gustara que grabara o que aclarara para seguir ayudándote a aprender en este camino, déjamelo en los comentarios. Creo que en TikTok también está por ahí mi correo. Si te interesa algo un poco más personal, envíame un correo. Espero que esto te haya servido bastante para tu carrera y tu conocimiento de trading. Y aquí estoy, un gusto para seguir enseñándote de manera profesional, con fundamentos y nada, pues, acompañarte en este camino de inversionista y sobre todo lo que todos queremos lograr, que es poder vivir de esto, pues, ¿no? Así que eso, amigo, nos estamos viendo en un próximo video. Nos estaremos viendo. Chao.